La clase del día de hoy es pancreatitis aguda y le agradezco al doctor Mier que nos haya ayudado, bueno, me haya ayudado a coordinar la clase y que esté ahorita con nosotros en la sesión. Entonces, como todos sabemos, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas que se caracteriza porque hay una activación prematura de las enzimas digestivas dentro de las células acinares del páncreas que provocan que haya una autodigestión pancreática. Es un problema de salud importante, tiene una incidencia anual de 5 hasta 30 casos por cada 100,000 habitantes, o bueno, cada 100,000 personas en los Estados Unidos, y es responsable de casi 275,000 hospitalizaciones anuales. De hecho, va a ser la causa más frecuente por la que un paciente se hospitaliza en los Estados Unidos. Tiene una tasa de letalidad baja del 5% y se presenta con una misma proporción en hombres y mujeres. El 80% de los casos van a ser leves, sin embargo, esta mortalidad, si bien es baja, cuando los pacientes tienen la modalidad severa, puede incrementarse hasta el 30%. En cuanto a la etiología, pues son varias las causas que nos pueden producir pancreatitis. La más frecuente es la biliar, hasta en un 70%, el alcohol hasta en un 35%, esto generalmente cuando el consumo de alcohol es mayor a 50 gramos al día y generalmente debe de ser un consumo prolongado, mínimo 5 años con un consumo de estos gramos de alcohol al día. Y la realidad es que menos del 5% de los pacientes que son alcohólicos van a presentar alguna vez en su vida un episodio de pancreatitis. Otra causa, pues no tan frecuente, pero que sí se debe de investigar cuando no tengamos ninguna de las dos anteriores, es la hipertrigliceridemia, sobre todo cuando los triglicéridos son por arriba de 1000 miligramos sobre decilitro, tumores pancreatobiliares hasta en un 14%, anomalías pancreáticas como el páncreas divisum, fármacos en específico como la satioprina, el ácido valproico, la metildopa hasta en un 5%, causas infecciosas menos del 1% y la pancreatitis autoinmune también en menos del 1% de los pacientes. En cuanto a la fisiopatología, lo que ya les comentaba, hay un daño en la célula acinar que puede ser por alguna de las causas que ya mencionamos, por patología biliar, por un daño directo producido por el alcohol, por algún fármaco, por incluso por traumatismo o por un transporte intracelular defectivo, porque hay una lesión metabólica o porque está obstruido el mismo ducto. Entonces, el páncreas exócrino lo que hace es sintetizar y secretar estas enzimas digestivas, activando tripsinógeno y simógenos, y digamos que se activan dos vías. Una, que será la del complemento con toda la cascada de la coagulación y de la fibrinolisis que ya conocemos, y por otro lado va a haber un daño al endotelio vascular, provocando que aumente la permeabilidad vascular, se liberen radicales libres, interleucinas, prostaglandinas, y hay una respuesta inflamatoria sistémica con las características que ya todos conocemos. Entonces, esto se manifiesta como edema intersticial, inflamación, necrosis e incluso hasta hemorragia. En cuanto al cuadro clínico, pues se va a caracterizar por un dolor abdominal en epigastrio, que sus características muy distintivas es que es un dolor constante, transfictivo. Los pacientes a veces refieren que los atraviesa un cuchillo y que se irradia hacia la espalda o hacia la región escapular. Del lado derecho pueden presentar náusea e incluso vómito. Para el diagnóstico, ahorita vamos a ver las guías así lo dicen e incluso los criterios de Atlanta lo refieren así. Para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda, los pacientes deben de tener la presencia de dos de estos tres criterios. Uno, que es el dolor abdominal típico que ya les mencioné, y otro es que eleven amilasa y lipasa sérica 3 veces por arriba del límite normal superior. Con que los pacientes tengan esto, se puede hacer el diagnóstico de pancreatitis. Los hallazgos radiológicos típicos en la tomografía serán el tercer criterio. Sin embargo, no siempre es necesario solicitar una tomografía de inicio, siempre que los pacientes presenten los otros dos criterios que ya les mencioné. Si bien la tomografía tiene una sensibilidad de hasta el 90%, lo vamos a dejar para pacientes en los que el diagnóstico sea poco claro o que no vayan presentando una mejoría en las siguientes 48 a 72 horas de que inician los síntomas. Y es importante saber que el 5 al 10% de los pacientes pueden cursar sin dolor abdominal. Entonces, en estos pacientes serían los que sí tendríamos que obligadamente pedir una tomografía para cumplir con los criterios y poder realizar el diagnóstico.
Ahora, respecto a la amilasa y la lipasa, bueno, sabemos que la amilasa se eleva en las primeras 6 hasta 24 horas que inicia el cuadro clínico, no que el paciente llega al servicio de urgencias o al hospital, sino de que inicia con los síntomas. Va a tener su pico máximo en las primeras 48 horas, tiene una vida media de 2 horas y va a regresar a niveles normales entre el tercero y el quinto día de inicio de la sintomatología. Tiene una sensibilidad hasta del 83% y una especificidad del 98%. La lipasa se va a elevar en las primeras 4 a 8 horas de que inician los síntomas clínicos, va a alcanzar su pico máximo a las 24 horas, tiene una vida media mucho más corta, de 12 horas, sin embargo va a regresar a la normalidad hasta casi los 14 días, por lo que esta va a ser un poco más útil en los pacientes que tienen cuadros de más de 24 horas de evolución. Ahora, ¿qué nos dicen las guías? Respecto al diagnóstico, si bien es necesario que cumplan con 2 de los 3 criterios que ya mencionamos, es importante saber que todos los pacientes que lleguen al servicio de urgencias con diagnóstico de pancreatitis aguda, como parte del diagnóstico del abordaje, hay que hacerle ultrasonido a todos, sobre todo porque sabemos que la etiología más frecuente es la biliar, entonces hay que descartar mediante el ultrasonido esta etiología. Cuando el ultrasonido no es definitivo, no nos da algún dato consistente, podemos solicitar colangioresonancia magnética o ultrasonido endoscópico, sobre todo cuando haya datos sugestivos de piedras en el colédoco o de alguna etiología desconocida. Lo que ya les comentaba, en pacientes que tengan triglicéridos por arriba de 1000, pues eso también es el diagnóstico para que la pancreatitis sea de origen por hipertrigliceridemia, entonces habrá que solicitar un perfil lipídico. Dentro del abordaje también, pues la PCR es importante, sobre todo porque cuando está por arriba de 150 miligramos al día, sobre todo miligramos litro, al tercer día se puede utilizar como un factor pronóstico para predecir que ese paciente presentará una pancreatitis de tipo severa. La procalcitonina va a ser la prueba más sensible para detectar infección pancreática y cuando está por arriba de 3.8 nanogramos a las 96 horas de que iniciaron los síntomas, es un indicativo muy fuerte de que hay necrosis pancreática, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad hasta el 79%. Dentro de los laboratorios que se le van a pedir también, pues una BH, sobre todo cuando tenemos valores de hematocrito por arriba del 44%, esto es un factor de riesgo para que el paciente presente necrosis pancreática. Y lo que ya les comentaba, pruebas genéticas en pacientes sobre todo que son menores a 30 años, que no tengan una causa aparente de la pancreatitis y que como antecedentes heredofamiliares haya algún tipo de enfermedad pancreática. Ahora, lo que les comentaba sobre la clasificación de Atlanta, que fue introducida en 1991 por Edward Bartley, y lo hicieron como un método para tener un consenso uniforme con respecto a la terminología de la pancreatitis y poder determinar la gravedad de la enfermedad y de esta forma unificar conceptos. En 1993 se hace una revisión de la clasificación de Atlanta para ya especificar mucho mejor la gravedad y definir de una forma mucho más clara las complicaciones de la enfermedad. Dentro de lo que nos habla la clasificación de Atlanta, lo que ya les comentaba es que para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda necesitamos la presencia de 2 de los 3 criterios que ya mencionamos, que es el dolor abdominal, la elevación de la amilasa o la lipasa 3 veces por arriba del límite superior y los hallazgos radiológicos. Esta clasificación nos ayuda también a dividir la pancreatitis en 2 tipos, la intersticial edematosa, que es la más frecuente hasta en un 90% de los casos, y la necrotizante. En la intersticial lo que vamos a ver va a ser un crecimiento difuso del páncreas, generalmente secundario al edema, que ya vimos por toda esta vasodilatación y demás, y líquido peripancreático, y en la necrotizante, pues datos francos de necrosis pancreática, peripancreática o ambas. Y cuando están presentes las dos, tanto la necrosis pancreática como la peripancreática, pues el pronóstico es todavía peor para el paciente. También nos ayuda a dividir la pancreatitis en 2 fases. Una temprana, que se presenta generalmente en la primera semana, en la que hay una respuesta sistémica a la lesión pancreática, donde vamos a ver los síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, y una tardía, que se presenta a partir de la segunda semana, en la que persisten estos signos sistémicos de inflamación y se desarrollan las complicaciones ya sea locales o sistémicas, e incluso los pacientes pueden presentar falla orgánica.
Y la otra cosa que nos ayuda es para distinguir entre cuando está infectado, cuando es estéril. Generalmente la infectada va a ser muy rara en la primera semana. ¿Y cómo hacemos diagnóstico de que está infectado? Pues bueno, obviamente porque clínicamente el paciente tiene datos compatibles con sepsis y por imagen hay datos sugestivos de gas o de necrosis. La necrosis infectada se va a ver en un 20 hasta 40% de los pacientes y esto lo vamos a saber mediante un cultivo positivo en el que crezca algún microorganismo. Ahora, ¿cómo vamos a definir severidad y qué nos va o por qué va a ser importante definir la severidad de los pacientes con pancreatitis? Uno, y lo más importante es para ayudarnos a identificar qué pacientes van a requerir un tratamiento agresivo y una vigilancia mucho más estrecha, sobre todo ya sea desde el ingreso o en las primeras 24 o 48 horas de evolución de la enfermedad, y qué pacientes requerirán de estar en una terapia intensiva para tener una monitorización muy detallada. La otra cosa que tenemos que tener en mente es que la definición de severidad no la podemos hacer de forma definitiva en las primeras 48 horas. Ya lo vamos a ver ahorita con alguna de las escalas de riesgo. Pero sí es importante saber que todos los pacientes que tengan síndrome de respuesta inflamatoria sistémica deben de ser tratados como pacientes con una pancreatitis grave. Y esto nos ayuda a definir la enfermedad en 3 grados, una leve, una moderadamente severa y una severa. Y básicamente lo que pasa es que en la enfermedad leve pues no hay falla orgánica y hay ausencia de complicaciones tanto locales como sistémicas. En la moderadamente severa vamos a tener una falla orgánica que va a ser transitoria. ¿Esto qué quiere decir? Que va a resolver en menos de 48 horas o que no persiste más allá de las 48 horas. Y en la que pudiera haber complicaciones sistémicas o locales, pero que no persisten con la falla orgánica por más de 48 horas. Y en la severa, pues bueno, la falla orgánica debe de persistir por más de 48 horas. ¿Cómo vamos a definir una falla orgánica múltiple persistente? Pues bueno, esto lo vamos a hacer con el sistema de Marshall modificado, en el que va a evaluar los 3 sistemas más importantes, que es el respiratorio, el renal y el cardiovascular. Los pacientes deberán de tener una puntuación igual o mayor a 2 en este sistema durante más de 48 horas, ya sea solo para uno o más de los 3 sistemas que ya les mencioné. Que en el respiratorio toma en cuenta la relación PaO2-FiO2, en el renal la creatinina sérica, que esto se ajusta también en pacientes que tienen falla renal de acuerdo a su creatinina basal, y en el cardiovascular pues de acuerdo a la presión sistólica. Ahora, como bien sabemos, hay varias escalas que nos ayudan a estratificar a los pacientes. ¿Cuál es la mejor? Ahorita la vamos a ver si es que hay una que sea mejor que otra. Una es la de los criterios de Ransom, que se evalúa al ingreso del paciente al hospital y a las 48 horas se hace una reevaluación que valora la edad cuando son mayores a 55 años, que la glucosa esté por arriba de 200 miligramos, que los leucos estén por arriba de 16,000, que la DHL esté por arriba de 350 y que la AST esté por arriba de 250. Y hace una revaloración a las 48 horas en la que se ve que si el hematocrito disminuyó más de 10 puntos, que haya incrementado el BUN, que el calcio haya disminuido, que el déficit de base se haya aumentado, igual que los fluidos o el balance hídrico. Otra clasificación de riesgo es el Apache 2, en el que un puntaje mayor a 8 nos va a identificar a los pacientes que tienen una enfermedad severa. Sin embargo, pues bueno, requerimos de muchos parámetros. Generalmente esto es en pacientes que tienen, que están en la terapia intensiva, que tienen una monitorización invasiva y demás. Y bueno, los puntajes mayores a 8, lo que ya les comentaba, pues nos habla de una severidad importante. Y lo que es importante también de esta escala, pues es que no nos ayuda a saber qué pacientes están en riesgo de presentar alguna complicación. Ahora otro es el BISAP, que yo creo que es de los más de calcular. Nos ayuda a identificar de forma temprana a los pacientes que tienen una mortalidad mucho más elevada. Y tome en cuenta estos valores, que es el BUN, que haya alteración del estado mental, que tenga
datos de respuesta inflamatoria sistémica, que ya sabemos cuáles son, que la temperatura esté por arriba de 38, por abajo de 36, que la frecuencia cardíaca esté por arriba de 90, que la frecuencia respiratoria esté elevada y que tenga leucocitosis o leucopenia con vandemia. La edad, que sea mayor o menor a 60 años y que tengan o no derrame pleural. Otra clasificación son los criterios de Baltasar, que básicamente es una escala que en la que necesitamos forzosamente una tomografía y nos ayuda a valorar qué pacientes están en riesgo de desarrollar necrosis, y es gracias a los criterios de Baltasar que podemos hacer el cálculo del índice de severidad por tomografía. Entonces, son 5 grados de la ALE, donde va con un puntaje desde 0 a 4 y en el que básicamente se describen las características del páncreas. Es decir, que esté incrementado de tamaño, que tenga estriación de la grasa peripancreática o que haya colecciones ya sea únicas o múltiples. En base al Baltasar podemos calcular el índice de severidad por tomografía, en el que lo que ven en el cuadro del lado izquierdo, lo que ya les comentaba, justo del A al E sería el Baltasar, y el índice de severidad lo único que le agrega es el porcentaje de necrosis que pueda tener el paciente, donde puede no tener necrosis o puede tener necrosis hasta menor al 30 o mayor al 50%. En base a esto se le da el puntaje que ya viene aquí en la misma columna y nos ayuda a establecer la mortalidad en estos pacientes. Cuando va de 0 a 3 puntos, la mortalidad es del 3%, cuando es hasta 6 puntos se eleva hasta el 6%, y cuando está entre 7 y 10 puntos la mortalidad puede incrementarse hasta el 17%. Es importante esto saber, y esto sí lo menciona la guía, que todos los pacientes que por la escala de severidad de la tomografía hayan tenido un puntaje mayor a 3 puntos con respecto a la primera tomografía que se les hace, sí es importante que entre los 7 y los 10 días se les haga una tomografía de control. Ahora, este artículo lo que hace básicamente es comparar las distintas escalas, el VISAP, el RANSOT, el Apache y el índice de severidad por tomografía, y ver cuál de estos es mejor para predecir la falla orgánica, complicaciones o la mortalidad en los pacientes con pancreatitis aguda. Y básicamente lo que hizo fue evaluar VISAP contra el resto de estas escalas. Incluyó 185 pacientes, la media edad eran 50 años, la verdad es que la relación hombre-mujer era muy parecida. Lo más frecuente fue que tuvieran una pancreatitis de origen biliar. El 22% de los pacientes presentaron falla orgánica después de las 48 horas. El 19% tuvo necrosis pancreática por tomografía. 7 pacientes murieron. Y lo que ellos concluyen es que el VISAP es la herramienta más confiable para clasificar la pancreatitis en aguda y severa. Sin embargo, no es la escala más acertada para detectar disfunción orgánica. Esta tabla que les muestro aquí, como podemos ver, el VISAP sí es la escala más específica, sin embargo no es la más sensible. La más sensible vemos que es la escala de severidad por tomografía, pero sí sigue siendo la más sensible para ver qué pacientes desarrollan necrosis pancreática, pero una vez más la sensibilidad es mucho mejor con la escala de severidad de tomografía. Sin embargo, para evaluar la mortalidad, pues es mucho más sensible ya sea el Ranson, el Apache o el índice de severidad por tomografía, y el VISAP solamente sigue siendo más específico. Lo que sí nos dice la guía del 2019, y es importante, es que no hay un gold estándar en cuanto a las guías en cuanto a evaluar el pronóstico de estos pacientes, pero sí dice que el VISAP es uno de los más acertados y de los que se puede aplicar de una forma mucho más sencilla en la práctica clínica, porque es simple, porque los parámetros que evalúa, la verdad es que se pueden casi obtener en cualquier lado, a diferencia del Apache, por ejemplo, que requería que el paciente estuviera en terapia o que tuviera una monitorización mucho más extensa. Ahora no sé si hasta aquí hay alguna duda, quieren que me pare, que siga.
Vamos bien. Ok. Bueno, en cuanto al tratamiento, es importante saber que parte de la base del tratamiento de estos pacientes va a ser una... Igual y nada más un comentario de las clasificaciones de severidad. Una cosa que no comentaste, pero que sí se comenta mucho en el DDW, en los últimos congresos que han hecho, es que también puedes usar como criterio de severidad si el paciente tiene SIRS o no. Y eso también es muy específico y no necesitas tanta maroma para sacar los laboratorios y hacer gasometrías y demás, como para hacer un Apache, un GISAP y demás. Si tienen un paciente que llega a urgencias con criterios de SIRS, también es un criterio de severidad. Ok, perfecto. De hecho, el visa evalúa que tengan SIRS, ¿no? Ajá, o sea, pero SIRS a secas, A secas, es suficiente también. Va, perfecto. ¿Okay? Alguna vez también leí que utilizaban el QuickSOFA, o sea, para predecir severidad de una forma pues mucho más práctica que incluso el BISAP. Sí, también es válido. Te digo, o sea, sí la guía es muy específica en ese aspecto y no hay uno que sea el gold standard o el que te digan que debes utilizar. Yo creo que probablemente sea al que tengas acceso mucho más fácil y pues lo que dice es importante. O sea, ni siquiera necesitarías tener parámetros de laboratorio. Con los simples valores del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tendrías para valorar si el paciente pues, es un paciente que se puede complicar a corto plazo. Bueno, entonces siguiendo con el tratamiento, pues la hidratación va a ser parte del manejo fundamental de estos pacientes. Es importante tener una hidratación agresiva, pero siempre teniendo un balance hídrico de estos pacientes para ver que después no nos pasemos y entonces el paciente esté sobrecargado y pueda tener otras complicaciones. Lo que la guía sí maneja es que se debe tener una hidratación entre 250 a 500 mililitros hora o bien de 5 a 10 mililitros kilo hora. Y lo que ellos recomiendan es un cristaloide isotónico, de preferencia el Ringer lactato, sin embargo, no ponen como predisposición por el Ringer o por la solución salina. Lo que se hace mucho hincapié es que debe de ser dirigida al paciente y obviamente pues nunca utilizar derivados como de los almidones y demás, eso sí no está recomendado. Ahora, con respecto al uso de antibióticos, pues si bien solamente están justificados en infecciones extrapancreáticas, o sea que el paciente tenga asociada colangitis, bacteremia, infecciones de vías urinarias o neumonía, no está recomendado el uso de forma rutinaria, porque sí se ha visto que no disminuye la morbimortalidad de los pacientes. Tampoco se recomienda su uso en la necrosis estéril, si bien cuando tenemos una sospecha de necrosis infectada o que ya está corroborada por algún cultivo, se inicia de forma empírica, generalmente con carbapenémicos, quinolonas, metronidazol, y se puede hacer una aspiración con aguja fina guiada por tomografía de la colección necrótica que se sospeche que esté infectada para enviarse a un cultivo y un antibiograma. Sin embargo, la guía dice que tampoco se ha visto que esto tenga una evidencia suficiente como para que se haga de forma rutinaria en todos los pacientes. Ahora, en cuanto a la vía oral, los pacientes con Sara, ¿por qué pancreatitis no leve... das antibióticos rutinarios? Para que los R1 les quede claro. Pues porque no se ha visto que disminuya las complicaciones ni la estancia intrahospitalaria ni nada por el estilo, o sea, no cambia el pronóstico del paciente, a menos que si tuviera la sospecha como tal de que es un paciente que está con un cuadro infeccioso independiente a la pancreatitis o bien en su defecto que ya tengas documentada alguna complicación, como en este caso la necrosis pancreática y que encima estuviera infectada y que tú sabes que no está mejorando porque clínicamente tu paciente no va mejor. Pues que además, si no está infectada y le das antibióticos, vas a favorecer el sobrecrecimiento. Okay. ¿Y qué antibiótico es el que tiene mejor penetración a tejido pancreático? Pues pipetazo es uno de los que tiene mejor penetración, igual que los carbapenémicos. Quinolonas, la verdad es que la resistencia en general es muy alta, pero siempre tienes que tener en mente que tienes que cubrir contra aerobios y anaerobios y gram positivos y gram negativos. Sí, justo, piperatazo. Okay. En cuanto a la vía oral, pues bueno, en la pancreatitis leve, contrario a lo que se creía ya hace un tiempo, que estos pacientes se deben de dejar en reposo intestinal,
pues nada, la guía dice que debe de iniciarse inmediatamente siempre y cuando el paciente no presente ni náusea, ni vómito, ni dolor abdominal. Para pancreatitis graves, lo ideal es la nutrición enteral para de esta forma prevenir las complicaciones infecciosas. Y la nutrición parenteral, solamente que la nutrición enteral no sea tolerada o que sepas que es un paciente que probablemente va a requerir de algo muy específico y que va a requerir de la nutrición parenteral por un periodo de tiempo largo. Entonces, lo ideal es mantener esta nutrición enteral para ayudar a proteger la barrera de la mucosa intestinal, disminuir la translocación bacteriana y de esta forma también disminuir el riesgo de necrosis peripancreática. Lo que ya les comentaba, la guía en la última actualización del 2019 sí dice que los pacientes lo recomendado es que se inicien las primeras 24 horas siempre y cuando lo toleren y que bueno, la bien siempre es la de elección. Y pues solamente que no pudieran tolerarla, entonces estaría indicada la nutrición parenteral. Ahora, con respecto a la CEPRE, no está indicada de rutina, si bien debe hacerse en las primeras 24 horas en pacientes que tengamos ya el diagnóstico como tal de una pancreatitis biliar, que encima tengan colangitis o que sospechemos de coledocolitiasis. Solamente para esos pacientes estaría indicada de forma rutinaria. Y bueno, como bien sabemos, pues a lo mejor una INES rectal para disminuir el riesgo de la pancreatitis post-CEPRE. Como ya también sabemos, y la guía es muy enfática en esto, la colecistectomía se debe de realizar en el mismo internamiento y solamente se va a diferir si el paciente tiene colecciones peripancreáticas que no mejoren. Obviamente, pues no vamos a dar de alta, la verdad, la mayoría de las veces a los pacientes con estas colecciones peripancreáticas. Entonces, una vez que resuelvan en ese mismo internamiento, se puede realizar la colecistectomía. Y lo que ya les comentaba, o sea, no está recomendado de rutina la CEPRE, a menos que tenga ciertas indicaciones muy precisas, como sería a lo mejor una coledocolitiasis o que el paciente tuviera colangitis. Y lo que ya sabes, esto sí es muy claro, la colecistectomía en el mismo tiempo o en el mismo internamiento previo al alta. Hasta aquí, antes de pasar a las complicaciones, no sé si alguien más tenga alguna otra duda o algo más que agregar. No sé si alguien quiera decir algo. Ok. Bueno, en cuanto a las complicaciones, lo que ya les comentaba, si bien el 80% de las pancreatitis van a ser leves, hasta el 20% de los casos pueden asociarse con necrosis pancreática, peripancreática o ambas. Y si se presentan ambas, sabemos que el pronóstico del paciente es todavía peor. Lo que ya les comentaba de los criterios de Atlanta, que podemos dividir, o bueno, que divide a la pancreatitis en dos, en una fase intersticial o edematosa y en una necrotizante, y en base a esto es que podemos dividir las complicaciones, en base a estas dos fases, y también de acuerdo al tiempo de evolución, las que se presentan en las primeras 4 semanas y en las que se presentan después de las 4 semanas. Entonces, las complicaciones intersticiales edematosas que se presentan en las primeras 4 semanas son las colecciones pancreáticas o peripancreáticas agudas, y la que se presenta después de las 4 semanas es el pseudoquiste. Y en las necrotizantes son las colecciones necróticas y las que se presentan después de las 4 semanas es la necrosis que no tiene pues como una pared definida o que no, o sea, lo denominan como Waldorf. La verdad no sé cómo hacer esa traducción. Ahora, con respecto a las intersticiales que se presentan en las primeras 4 semanas, lo que ya les comentaba son las colecciones líquidas peripancreáticas o pancreáticas, que se presenta como un fluido homogéneo en los estudios de imagen, que están adyacentes al páncreas, que no tienen pared, eso es muy importante, y que están formadas generalmente por tejido fibroso o de granulación, que no va a estar revestido por un epitelio. Generalmente tienen una regresión espontánea y van a ocurrir en las primeras 4 semanas. La vigilancia es el único tratamiento de estas complicaciones. No van a requerir ni drenaje, ni cobertura antibiótica, ni nada de eso. Ahora, el pseudoquiste, que se va a presentar posterior a las 4 semanas, también es una colección homogénea de líquido que ya va a estar bien encapsulado, que está bien definido, que tiene una pared bien delimitada, y lo importante con esto es que la localización va a ser extrapancreática. Esto es en cuanto a las intersticiales. En cuanto a las necróticas, pues son las colecciones necróticas agudas que se presentan en las primeras 4 semanas.
A diferencia de las complicaciones intersticiales, todas las necróticas van a tener un componente heterogéneo. Las colecciones pueden ser intra o extrapancreáticas, y al igual que las colecciones peripancreáticas agudas, no van a tener una pared bien definida. La necrosis puede involucrar tanto el parénquima del páncreas como de los tejidos peripancreáticos. Y el Wall of Necrosis, que son colecciones igual heterogéneas, que pueden estar intra o extrapancreáticas, pero que van a tener una pared bien definida, como lo marcan estas flechitas blancas. Cuando vemos tejido como de licuefacción, estamos hablando de que está sobreinfectada esa necrosis, se van a desarrollar posterior a las 4 semanas, y si son asintomáticas, generalmente no van a requerir tratamiento, pueden resolver de forma espontánea. Y ahorita vamos a ver bien respecto al manejo de estas complicaciones, pero cuando llegan a presentar síntomas los pacientes, el manejo endoscópico es la terapia de elección. Como sabemos, muchas veces que están sobreinfectadas, lo que ya les conocía, cuando vemos aquí el gas, ¿sale? Que están estas flechitas blancas aquí. Y entonces, esta otra tablita igual resume, ¿no? Las complicaciones que se vienen dos, que ya les comentaba, intersticiales y necrotizantes, que se dividen en las que se presentan en menos de 4 semanas y después de las 4 semanas. Acuérdense que las intersticiales generalmente el componente va a ser homogéneo, mientras que en las necrotizantes es heterogéneo. Y ahorita vamos a describir el tratamiento en específico de cada una, pero en general el tratamiento ahora ya es o percutáneo o endoscópico. Entonces, lo que les decía respecto a los antibióticos, pues bueno, cuando la necrosis pancreática se asocia a infección, la tasa de mortalidad se eleva hasta el 30%. ¿Cómo sabemos que una necrosis está infectada? Porque vemos gas en la colección pancreática o peripancreática y porque el paciente está cursando con fiebre, bacteremia, leucocitosis o clínicamente está teniendo un deterioro, no va hacia la mejoría. Lo que ya comentaba, vea, lo de los antibióticos de amplio espectro, carbapenémicos, quinolonas, metronidazol, incluso cefalosporinas de tercera generación, siempre teniendo en cuenta la resistencia y cubriendo siempre para aerobios, anaerobios y gram positivos como negativos. Lo que ya comentábamos, en este caso para las complicaciones la antibiótico-terapia profiláctica tampoco está indicada porque se ha visto que no impacta en la tasa de desarrollo de la necrosis, en que el paciente tenga complicaciones sistémicas, en la mortalidad, ni tampoco en la necesidad de que estos pacientes requieran cirugía, ni en los días de estancia hospitalaria tampoco. Respecto a la nutrición, lo que ya les comentaba, es importante saber que estos pacientes se encuentran en un estado hipercatabólico, y si aunado a eso sabemos que puede estar afectada la integridad de la mucosa gastrointestinal y de esta forma incrementar el riesgo para que haya un sobrecrecimiento bacteriano, pues lo ideal es iniciarle la vía oral inmediatamente a estos pacientes, igual lo que ya les había mencionado, o sea, siempre y cuando no tengan intolerancia. Y en pacientes que sí la tengan, pues deberá priorizarse el soporte nutricional en las primeras 24 a 72 horas. Lo que ya les comentaba, la nutrición enteral total es el soporte nutricional de elección. Y hay un poco un debate en cuál es la vía de administración ideal, si la nasogástrica o la nasoyeyunal. La verdad es que los estudios no han mostrado predominio de una sobre la otra. Mucho depende de lo que esté tolerando el paciente y de las características del paciente. Y la nutrición parenteral solamente estará indicada cuando hay intolerancia a la nutrición enteral o pacientes que no estén alcanzando los requerimientos calóricos con la nutrición enteral. Este diagrama que viene en la guía de la Asociación Americana de Gastroenterología me gustó. Entonces, lo ideal es la vía oral siempre que la toleren. Si sabemos que no, o sea, que tienen intolerancia, que están con náusea, vómitos, lo que sea, pues lo ideal es iniciarles la nutrición enteral en las primeras 24 o 72 horas. Entonces, si no tienen ninguno de estos, pues darles la vía oral como lo toleren los pacientes. Si llegan a presentar la intolerancia, entonces iniciar con la nutrición enteral total. Y bueno, aquí lo que ya les comentaba, si es nasogástrico o es nasoyeyunal, dependerá mucho del paciente. Si tienen retardo en el vaciamiento gástrico, si tienen alto riesgo de aspiración. Si es así, lo ideal sería poner una nasoyeyunal. Si no, puede ser nasogástrica. Más pronto posible o cuando lo pueda tolerar el paciente.
Ahora, si sabemos que es un paciente que no está alcanzando los requerimientos por la nutrición enteral o que va a estar por un tiempo muy prolongado, pues entonces a lo mejor lo ideal sí será iniciarles la nutrición parenteral o en su defecto ver si de forma endoscópica se les puede poner una sonda de alimentación. Si tolera la nasogástrica, se puede poner una gastrostomía percutánea. Si no la tolera, entonces ya sea porque tiene igual retardo en el vaciamiento o porque tiene riesgo de aspiración o porque necesitan incluso descomprimir, una sería hacer la yeyunostomía directa o la percutánea. Y ya en pacientes, lo que les comentaba, en pacientes que sabemos que no la van a tolerar o que sus requerimientos son muy altos, pues la NPT de inicio. Ahora, lo que les comentaba, de acuerdo a la necrosis, acuérdense de las fases en las primeras semanas, menos de 4 semanas, o posterior a las 4 semanas, pues lo ideal en la fase aguda es hacer todo el manejo con respecto a la respuesta inflamatoria sistémica, optimizar de forma nutricional al paciente, evitar los antibióticos de forma profiláctica y si estuviéramos sospechando ya a lo mejor de alguna colección o que el paciente no mejore clínicamente, pues bueno, hacer el estudio de imagen, valorar si es necesario picar esa colección guiada por tomografía. Y en las fases tardías, pues bueno, igual, o sea, hacer la optimización del paciente con respecto a la falla orgánica, perdón, seguirlo optimizando de forma nutricional y valorar qué pacientes requieren de drenaje o de desbridación. ¿Cuál es el objetivo del desbridamiento? Pues bueno, es controlar la fuente de infección y de esta forma disminuir la carga de necrosis mientras vamos disminuyendo también el insulto proinflamatorio. Entonces, con respecto a los drenajes, ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones precisas. Para el percutáneo o el endoscópico son pacientes que tengan deterioro clínico y que estemos sospechando de una pancreatitis necrotizante infectada. Y las indicaciones para el manejo quirúrgico es que el paciente persista con un deterioro a pesar de que ya se trató de forma percutánea o endoscópica, que esté cursando con un síndrome compartimental abdominal, que tenga datos de isquemia intestinal, que tenga una fístula que vaya hacia la colección peripancreática. Y lo importante del manejo quirúrgico es que debemos posponerlo hasta después de las 4 semanas porque sí se ha visto que disminuye la mortalidad. Entonces, lo que les comentaba para el drenaje percutáneo generalmente se hace en los pacientes con complicaciones necróticas posteriores a las 4 semanas, que sería el Wald of Necrosis, pero que están sintomáticos. Acuérdense que cuando son asintomáticos, esta complicación se puede vigilar. La tasa del éxito es hasta el 50% y generalmente son pacientes que están tan enfermos o que están tan complicados que no pueden someterse a drenajes endoscópicos transmurales. O en su defecto que no haya nadie que pueda hacerles un drenaje vía endoscópica o que no haya sido exitoso. Generalmente lo hacemos en pacientes que están cursando una fase temprana en las primeras 4 semanas, en las que ya tengan la sospecha de la necrosis infectada y que no estén teniendo una buena respuesta al tratamiento médico conservador. Este catéter que se coloca de manera percutánea puede después utilizarse como una forma de entrada para los desbridamientos mínimamente invasivos, como es el BART, que es el desbridamiento retroperitoneal asistido por video, y la complicación más terminal del drenaje percutáneo es una fístula pancreatocutánea hasta en el 32% de los pacientes. El otro es el que ya les comentaba, el desbridamiento retroperitoneal, en la que se coloca un catéter percutáneo guiado por imagen justo en la colección peripancreática retroperitoneal a través del flanco izquierdo. Casi el 50% de los pacientes puede resolver de esta forma y es importante tener en cuenta que lo ideal es que sean pacientes en la que la necrosis tiene una distribución central porque el abordaje va a ser mucho más sencillo. Ahora, ¿qué pacientes se someten a necrosectomías endoscópicas? Bueno, esta fue descrita por primera vez en 1996. Generalmente los abordajes se hacen transgástricos o transduodenales. Lo más frecuente es que sea transgástrico. Los transduodenales se van a dejar para colecciones que están en la cabeza del páncreas. Se ha visto que la entrada transmural guiada por ultrasonido es la más segura porque disminuye el riesgo de sangrado en estos pacientes.
Finalmente se utilizan stents metálicos autoexpandibles mayores a 15 milímetros porque proporcionan una mejor salida del material necrótico. La verdad es que ahí tampoco se ha visto gran diferencia entre si es metálico o es plástico, solo si han visto que en los metálicos, entre mayores el calibre, pues es mucho más fácil que drenen y que se tapen, es mucho más complicado. Y generalmente para desbridar el tejido necrótico que está ahí, pues se deja un catéter por el que se puede estar irrigando o incluso pasar un endoscopio e incluso entrar a la cavidad para de forma mecánica extraer todo el material de desbridación, todos los detritus que se están formando. Entonces, lo que ya les comentaba, generalmente se utiliza en la complicación necrótica posterior a las 4 semanas, que es el Waldorf necrosis, en el que tienen que tener en cuenta lo que ya les comentaba, dónde está la colección, o sea, en qué porción no qué porción, en qué segmento del páncreas está, si está en la cabeza, si está en el cuerpo o en la cola, para ver qué tipo de abordaje van a utilizar y lo que ya mande. ¿Quién habló? No sé si alguien quiere decir algo. Y lo de colocarles el stent, que ya les decía que puede ser plástico o metálico. Y en cuanto a la necrosectomía quirúrgica, generalmente está indicada en pacientes que tienen necrosis pancreática infectada o estéril, pero en los que hay una persistencia de la falla orgánica y en el que el tratamiento endoscópico o no está disponible o ya se intentó pero no fue exitoso. La forma quirúrgica puede ser de forma abierta o laparoscópica. En cuanto a la laparoscopía, se ha visto que se hace una gastrotomía anterior para poder acceder de esta forma a la pared posterior del estómago y tener un acceso transmural a la cavidad de la necrosis. Se puede colocar incluso una sonda nasogástrica a través de la gastrotomía que vaya dirigida hacia la cavidad de la necrosis para que se esté lavando por ahí. Está indicado hacer incluso la colecistectomía en este mismo tiempo quirúrgico, ya sea por un abordaje laparoscópico o abierto. Generalmente los abordajes abiertos se utilizan cuando hay necrosis extensas que se van a distribuir por todo el abdomen. En estos pacientes puede estar indicado la terapia de presión negativa y también está indicado, si es necesario, un second look a las 24 48 horas. Y lo que les comentaba del timing, que había estado mucho en debate y que hace algún tiempo lo ideal era que en cuanto se presentara ese paciente entrara a una necrosectomía. Hoy se ha visto que entre más temprano es, la mortalidad es mucho más elevada. Entonces lo que sí recomiendan las guías es que sea posterior a las 4 semanas. Y por último, algo que se puede presentar, que es el síndrome del conducto pancreático desconectado, que generalmente está presente en pacientes que tienen pancreatitis grave, en la que hay necrosis y se interrumpe el conducto pancreático, provocando una falta de continuidad entre el conducto pancreático a nivel del cuello y el cuerpo con el resto de la cabeza y el lumen del tracto gastrointestinal. Entonces produce una fístula pancreática persistente que se va a estar presentando como una colección peripancreática. El tratamiento estándar va a ser la resección de esa porción del conducto que está desconectado. Se ha visto que en algunos casos se puede hacer pancreatectomías distales, sin embargo, esto solamente está indicado cuando el curso es subagudo, o sea, cuando se presenta en los primeros 30 a 60 días. Y las alternativas del manejo sería que se drenara de forma percutánea o endoscópica con un stent transmural, igual guiado por ultrasonido, o con mínima invasión una vez que las condiciones del paciente hayan mejorado. Se ha visto también, pero no hay mucho descrito al respecto todavía, el trasplante autólogo de islotes en estos pacientes para preservar la función endocrina cuando se sometieron a una resección amplia del páncreas. Esto está indicado. Y pues bueno, lo que ya les comentaba, esto generalmente se demuestra por un estudio de imagen que de preferencia es la TAC. Puedes hacer algún estudio de extensión como la colangio, resonancia para ver exactamente toda la anatomía. Si se presenta de una forma temprana, generalmente en las primeras 4 semanas, la verdad es que el manejo no cambia mucho, o sea, haces todo el soporte del paciente, la nutrición enteral, tampoco está indicado dar antibióticos de forma profiláctica, y si por algún motivo sospecharas que estuviera infectado, pues puedes hacer un drenaje percutáneo. Cuando es posterior a las 4 semanas, pues ya valorarás tú si es candidato a una pancreatectomía distal, incluso de forma laparoscópica, o si tiene que ser tratado con stents. Y por último, pues las conclusiones,
obviamente todos sabemos que la pancreatitis aguda es una de las causas más frecuentes de hospitalización, no solamente en Estados Unidos, sino en nuestro país también. Obviamente una vez que tenemos el diagnóstico como tal de pancreatitis, es muy importante indagar sobre la etiología, si bien lo más frecuente es la patología biliar y nosotros lo vamos a ver, sí es importante tener en mente todas las demás causas para nunca dejarlo o sea, sin una etiología como tal. Predecir la severidad de todos estos pacientes nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a identificar qué pacientes están en alto riesgo, no solo de presentar complicaciones, sino de que incluso tengan una mortalidad muy elevada. Y obviamente que el tratamiento de las complicaciones ha cambiado en los últimos años. Si bien en un principio se hacían necrosectomías quirúrgicas de inicio, hoy sabemos que tenemos muchísimas más opciones de abordaje, tanto percutáneas como endoscópicas, que disminuyen la morbimortalidad, la estancia de estancia intrahospitalaria y que favorecen obviamente pues a que el paciente tenga un mejor pronóstico y un mejor desenlace de la enfermedad. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, comentarios. Bueno, a mí me gustaría agregar algunas también de las complicaciones que menciona Atlanta. Son el síndrome de salida gástrica, la trombosis de los vasos, ya sea de la vena porta o trombosis esplénica, y también necrosis del ángulo esplénico, que son algunas otras complicaciones de la pancreatitis aguda. Igual, aunque no lo menciona Atlanta, es frecuente también como complicación, y lo hemos visto, un síndrome compartimental abdominal. Entonces, pues yo digo que también es importante saberlo y que luego lo preguntan, son preguntas de entrega, y pues para que ahí lo apunten los R1. Sí, de hecho, eso es lo que divide Atlanta como complicaciones locales y sistémicas. Y es justo eso que tú dijiste, sería una complicación sistémica, que es independiente a los criterios de falla orgánica que pueda tener el paciente. Okay. ¿Puedo hablar yo? Sí, claro. Bueno, mira, pues felicidades, Sara. Creo que hiciste una eh, elegante presentación y es lo que hay actualmente en la pancreatitis. Yo les quiero pasar un poco, bueno, de toda esta información le cae a uno en la cabeza y dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo está? ¿Qué hago con mi paciente? Porque ahorita le preguntas a cualquiera de los que estamos presentes, si me cae un caso de pancreatitis, ¿qué hacer? Entonces, hay que tener cierto orden mental y, por ejemplo, para un tipo de hospital como el ABC, o bueno, en general para todos, yo les voy a decir, cuando a mí me han pedido que presente algunas cuestiones de pancreatitis aguda ahí durante toda mi vida profesional, yo he hecho énfasis en un esquema mental para poder ordenarnos en qué secuencia llevar al paciente, ¿no? Ustedes, primero, cualquier paciente que llegue a, a urgencias, el único síntoma clínico de pancreatitis es el dolor. Entonces, cualquier paciente que llegue a urgencias se le debe de medir eh, o determinar amilasa y lipasa. La respuesta es sí. Se debía hacer al 100%, no se hace, pero sí. Es que es muy claro que tiene una apendicitis, una diverticulitis, no importa, es un estudio que se debe hacer. Entonces, vamos a suponer que el cuadro es químicamente o bioquímicamente es una pancreatitis de acuerdo a los criterios bioquímicos que mencionaste. La siguiente pregunta que deben hacer es ¿qué está causando la pancreatitis? Ya lo estableciste tú. ¿Qué sucede qué es lo que hay que hacer? Pues en ultrasonido. Perfecto. No hay litiasis vesicular, no hay alteración en las pruebas de funcionamiento hepática, no hay alcoholismo, viene en esa parte que se llama idiopática, que en ese momento en urgencias a lo mejor no interesa o no corresponde resolver
la pregunta. Esa se puede responder 48 horas después, pero ahorita en urgencias la respuesta ¿es pancreatitis, sí o no? ¿Cuál es su etiología? Y se la puedo corroborar. La siguiente pregunta que se tiene que hacer en urgencias, que es donde yo quiero enfatizar un poco lo que presentaste de las clasificaciones o los scores de gravedad, es ¿qué tan grave está el paciente? De todo lo que mencionaste y de todo lo que hay de índices o indicadores o escalas, la más simple es la que propone en la revisión de Atlanta, que es la clasificación, ¿cómo se llama? Se me va ahorita su nombre, que son 4 o 5 parámetros, que es respiratorio, renal y cardíaco, ¿sí? Entonces, ahí en urgencias tú no necesitas echar mano de muchas cosas, tú con que sepas cómo está el hematócrito, cómo está la función cardíaca, entonces tú sabes si es una pancreatitis moderadamente o leve o es una pancreatitis grave, porque está asociada a una falla orgánica o no está asociada a una falla orgánica. Ahí ya lo tienes, tú ya hiciste un gran trabajo, ya se hizo un gran trabajo con el paciente. Lo que nos pasa en el hospital, que yo he observado, es que a los pacientes los pasan a terapia y entonces cae en un terreno, bueno, en el hospital ABC, un otorrino interna pancreatitis, o sea, o un ortopedista, eso sucede, ¿no? Entonces empiezan a caer los interconsultantes. Entonces se da el caso, que a mí ya me interconstaron una vez, que resulta que un infectólogo es el encargado de un paciente con pancreatitis, que a mí se me hace un error, con todo el respeto que me merecen los infectólogos. Entonces, el caso debe de seguir siendo manejado o por un gastroenterólogo o por un cirujano, ¿sí? Los demás van a ser aficionados a la pancreatitis que fueron a ver un evento esporádico en su vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se le deja al paciente a los de terapia intensiva. Y uno lee las notas de terapia intensiva y antes de leer cómo está clínicamente el paciente, le resuman a uno 3 scores con posibilidad de mortalidad. No sé si lo han visto en todas las notas de terapia intensiva. Mortalidad de no sé cuánto por este término, mortalidad por este otro. Entonces, tienes que tomar un Valium antes de seguir al segundo párrafo de la nota clínica. Entonces, el Marshall, si ustedes siguen a su paciente con Marshall, desde urgencias, ustedes van a tener una claridad de qué hacer con su paciente. Entonces, ya sabemos que el paciente tiene un estado de gravedad o no tiene qué tan grave está el paciente. Lo segundo es qué está condicionando esa gravedad. Si el paciente está grave, ¿sí?, o tiene fallas orgánicas, lo más probable, sin hacer ninguna tomografía, es que el paciente tenga necrosis en algún lado. ¿Sí? No hay necesidad de hacer una tomografía a las 24 ni a las 48 horas. ¿Sí? Lo que hay que hacer es manejarlo en terapia intensiva. Y ya a las 72 horas o 4 días, ustedes, si hacen una imagen, van a poder determinar dónde está esa necrosis, si es peripancreática o es glandular. Entonces, ustedes ya pueden situar al paciente con los datos que Sara mencionó. Es una necrosis o son colecciones líquidas agudas, en fin, todo ¿no?, que en esa etapa, en esa primera semana de la pancreatitis, no van a haber más que un proceso inflamatorio generalizado retroperitoneal. Y ya después de pasadas unas semanas, entonces ya ustedes ya pueden definir cuál fue su caso, ¿no? Una pancreatitis aguda, grave, de etiología biliar, con necrosis peripancreática, basado en la imagen, que es muy útil la de Baltasar, para poderme tú comunicar, Sara, qué caso tienes. Si tú me lo dices así, yo lo voy a entender perfectamente. De la otra, para eso sirven este tipo de clasificaciones. Que está todo este contenido que yo le digo, nada más para tener un cierto orden,
todo lo que presentaste. El otro gran rubro donde existe. Yo no sé si ustedes, de todos los que estamos presentes en esta reunión, ¿ha habido un caso de pancreatitis aguda en el hospital? Pregunto a todos, en los últimos 15 días. ¿No? ¿O sí? Sí, O bueno, ha habido muchos. Tenemos unos. no me digas muchos, dime cuántos. Ahorita hay un hospitalizado, doctor. Así, ¿en qué? A ver, defínemelo. ¿Cómo está? Es una paciente de... No, dime, ¿es una pancreatitis aguda, grave, no grave? No, es leve, doctor. Por eso. O sea, es leve, ¿por qué? Porque no tiene falla orgánica. No tiene falla orgánica, no, bueno, nada. entonces, No esa es la forma en la que hay que hablar. Bueno, vamos a suponer que hay un caso de pancreatitis aguda grave. Es un hecho que si ustedes marcan, marcan con la proteína C reactiva que puede haber necrosis. Yo había visto una cifra que era más de 90, lo que pasa es que es un parámetro diferente a los 3 microgramos o picogramos o esto, la cifra que presentaste. Si tiene más de 60 va a haber necrosis. Y está visto que la necrosis, a mayor extensión de la necrosis, mayor posibilidad de infección. Si hay necrosis, el paciente se va a infectar. Entonces, no es que estés dando antibiótico preventivo o profiláctico, sino ya estás dando antibiótico casi de tratamiento. Entonces, aunque digan que puede ser necrosis estéril, todos sabemos en la fisiopatología de la pancreatitis que hay translocación bacteriana, pues va a ser una necrosis que va a estar contaminada. Por eso es importante, si hay necrosis, si a mí me preguntas, ¿yo uso antibiótico? Desde luego que sí, porque está visto que va a haber infección. Otra cosa, son pacientes multi-invadidos. El que no tiene un PIC tiene yugular y tiene sonda de Foley. Entonces, sí son pacientes que aumenta el riesgo de infección por la invasión. En las guías no lo mencionaste, pero que el criterio para usar antifúngicos. Solo que estuviera positivo por cándida el cultivo. Bueno, yo te los pregunto a todos los presentes. A todo paciente que le ponen un esquema de estos antibióticos con penetración pancreática, ¿sí?, le zorrajan un antifúngico, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es el hecho dependemos que el tratamiento lo haga personas que no tienen la experiencia en el manejo de los pacientes, pero en fin. Y después, unas palabras bueno, ya hablamos del tratamiento médico, los pusiste perfectamente bien. Del tratamiento quirúrgico ha sido una gran ventaja la cirugía o el tratamiento, de cirugía de radiología intervencionista, de la endoscopía o de hacer un abordaje retroperitoneal. Dos últimos comentarios. Uno, yo no me ha tocado en mis años, que desde los 76 que ando en esto, así identificado un síndrome del conducto pancreático desconectado. Es raro, pero pues hay que tenerlo en mente si la colección se sigue formando. Y te lo paso a ti, yo publiqué en una revista española las complicaciones extrapancreáticas que comentaba el último que intervino, ¿sí? Las complicaciones que tuvimos ahí en el centro médico, hicimos una revisión. Lo que a lo que menciona son complicaciones extrapancreáticas, ¿sí?, de la pancreatitis aguda. Y efectivamente, es básicamente complicaciones colónicas, y por su posición anatómica, o complicaciones
de tipo vascular con trombosis del tronco portal o pseudoaneurismas de la arteria o de las arterias pancreáticas. ¿Sí? La verdad es que me pareció muy, muy completa tu plática y sí tienen que tener, les recomiendo que usen ese esquema de preguntas. A ver, estoy en urgencias, ¿qué resuelvo? ¿Puedo resolver hasta aquí? ¿Hasta qué grave está? Ya después si pasa al piso y lo ve otro, él se encargue de determinar qué complicaciones hay, en fin, todo esto que venimos hablando. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario. El doctor Contreras ya está conectado igual para la clase de pancreatectomías, de hepatectomías, perdón.